No, está bien puesto. Está bien, está bien. Ahí ven, un poquito más. Sí, se ve. Ahí está. ¿Se ve un poquito mejor ahí? Muy bien. Bien. Ahí podemos ver en la primera diapositiva un poquito sobre los comienzos de esta secta, vamos a llamarla secta, aunque a veces tenemos muchas dudas, ¿no? ¿Serán realmente los adventistas hermanos en Cristo? ¿Son una iglesia bíblica? ¿Creerán en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en las doctrinas fundamentales de la fe que nosotros sostenemos? Y por sobre todas las cosas, en la salvación que es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a ver un poquito cuáles son las doctrinas y las enseñanzas que ellos sostienen. Haciendo un poquito de historia, su fundador fue William Miller. William Miller vivió en el siglo, si ustedes se fijan, nació en el siglo XVIII y vivió hasta mitad del siglo XIX. Fíjense entonces qué antigua que es la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Este hombre nació en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos. Venía de una familia pobre, poco religiosa, pero él era el mayor de 16 hermanos y a pesar de no haber nacido en un seno de una familia cristiana, él a los 35 años se convirtió a la fe de la iglesia bautista, a la fe del Señor, y se dedicó fervorosamente, como dice ahí, al estudio de la palabra de Dios, prestando especial atención y énfasis a lo que es el estudio escatológico basado en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Esto lo llevó a él a desarrollar un estudio sobre la profecía que está allí en Daniel capítulo 8, versículo 14, y él a partir de su estudio predijo que la venida de Jesucristo a la tierra iba a ser el 21 de marzo de 1843. Si ustedes leen ahí en Daniel 8:14, ahí habla de unos días, de 2300 días. Él los tomó como si esos 2300 días fueran años y empezó a contar a partir del año 457 a.C., que es la fecha que él estableció como el año en que Eras regresó a Jerusalén con los cautivos. Entonces, si uno hace esa cuenta, a este hermano le dio que el 21 de marzo de 1843 Jesucristo iba a venir a la tierra en su segunda venida, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasó? Esta primera fecha falló. Antes de él presentar esta predicción, empezó a hacer varias conferencias y a reunir muchos adeptos que le seguían y empezó a anunciar sobre esto que él había estudiado y muchos empezaron a seguirle. ¿Qué pasó? Cuando estos seguidores vieron que esta primera fecha que él había predecido falló, después hizo un ajuste sobre esa fecha para el 21 de marzo de 1844, un año después. Esa segunda fecha también falló porque el Señor no había venido físicamente a la tierra. Después la cambió para el 18 de abril de 1844 y finalmente para el 22 de octubre de 1844. Todas estas fechas que Miller predijo sobre la venida de Cristo a la tierra según su estudio basado en el libro de Daniel y específicamente en el capítulo 8, versículo 14, fueron un fiasco. El grupo que le seguía a él entró en una crisis, su grupo de seguidores, llegando al borde de la disolución. Se iba a disolver este grupo que él empezó a formar. Cabe decir que previo a esto, los hermanos de la iglesia bautista que lo habían encomendado como predicador, cuando vieron las doctrinas que él empezaba a sostener y cómo atraía gente con esa falsa doctrina, lo excomulgaron de la iglesia bautista. Entonces él armó su propio grupo, que después derivó en lo que fue la iglesia adventista. En principio a estos seguidores se les llamaba los milleristas, ¿sí? Porque seguían a su líder que era Miller. Fíjense que en cada una de estas fechas y ocasiones los fieles se tenían que desprender de todos sus bienes, los entregaban al grupo y se vestían con túnicas blancas para guardar esa venida de Cristo que Miller había anunciado con un día y una fecha específica. Ahí tenemos una imagen media caricaturesca, no sé si le dije bien la palabra, de caricatura, ¿no? Cómo están los fieles seguidores de Miller esperando con sus túnicas blancas
al Señor y pobres fueron engañados. En el medio de todas estas crisis había un seguidor fiel de Miller que era Hiram Edson. Este hombre, medio como para cubrir la falla que había tenido la predicción de Miller, afirma haber tenido una visión del Señor según la cual Cristo llegaba a un altar en el cielo, ¿sí? Lo que después llamaron el lugar santísimo en el cielo. Entonces, con esta visión que este hombre dijo tener, lo que él fundamentó es que Miller en realidad no estaba equivocado en la fecha que iba a venir Cristo, sino en el lugar físico que iba a venir. Es decir, Edson dijo, no, Miller no está equivocado, Cristo realmente tuvo un advenimiento en esa fecha, pero no a la tierra, sino que cambió de lugar en el cielo. Nosotros sabemos que cuando, después lo vamos a ver en la reunión que viene, vamos a refutar todas estas cuestiones, pero cuando el Señor murió, ¿qué dice? Que el velo del templo se rasgó en dos, ¿no es cierto?, de arriba abajo, dando señal de que Cristo, cuando subió a la presencia de Dios, entró al lugar santísimo, a la presencia del Padre, y ahí está a su diestra esperando un momento que va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Bueno, según esta visión de este de este hombre, Hiram Edson, el Señor pasó al lugar santísimo en el año 1844. Cristo no venía a la tierra, sino que entraba al lugar santísimo en el cielo. Después de este hombre, viene la famosa Helen Harmon de White, que vivió entre el año 1827 y 1915 y fue considerada la gran reformadora de la Iglesia Adventista, más conocida como Elena White o Elena de White, no sé si la han escuchado nombrar. ¿Qué sabemos sobre Elena de White? Ahí tenemos la foto. Bueno, esta mujer empezó a seguir a Miller también cuando era muy jovencita. Era adolescente, a los 13 años ya empezó a asistir a sus conferencias, a sus reuniones, y era muy adepta a todo lo que Miller sostenía, ¿no es cierto? En el año 1844, que fue el año donde había hecho la última predicción Miller de que Cristo iba a venir, después que Miller fracasó, ella anuncia también que había tenido una visión, y esa visión le ayudó a comprender la importancia de lo que había predicho Miller sobre el 22 de octubre de 1944. Esta mujer en el año 46 se casa con un predicador adventista que se llamó James White, por eso ahí recibe el apellido White ella, entonces se la conoce como Elena de White. En toda su vida ella dice haber recibido más de 2000 visiones. Era considerada como una profetisa de Dios, ¿sí? Por ejemplo, entre una de sus visiones, de ahí viene el tema de la observancia del sábado que tienen los adventistas, ¿no? Ellos guardan el séptimo día, por eso lo llaman los sabatistas o los adventistas del séptimo día. Ahí esta diapositiva nos dice que era considerada una profetisa de Dios, aunque sus profecías no se hicieron realidad. Tiene una cantidad de escritos, ¿no?, que en cierta manera son considerados casi inspirados al nivel de la palabra de Dios, aunque muchos adventistas niegan esto, ¿no? Ellos sostienen, los adventistas, que la única fuente de revelación es la palabra de Dios inspirada, ¿no es cierto? Pero sin embargo toman todas las publicaciones y los libros y el amplio material escrito que dejó Elena White como una guía fundamental para sostener sus enseñanzas y las doctrinas de la Iglesia adventista. A partir de 1865, el esposo Elena White empieza a tener problemas de salud y también empezó a tener muchos problemas de controversia en cuanto a las doctrinas que sostenían. Mucha gente se empezó a ir de sus grupos. Esto lo llevó a retirarse de toda actividad en la iglesia. Y ahí en esa época Elena White empieza también lo que fue todo ese programa de vida para contribuir a la salud física. Esta es otra característica de la iglesia adventista, que ellos sostienen todo un plan de alimentación, ¿no? Que está basado en el libro de Levítico. Ellos también sostienen muchas cuestiones que están ligadas al judaísmo, ¿no es cierto?, que después los vamos a ver. Elena White es autora
podríamos decir, el actual armazón doctrinal de los adventistas. Y yo puse ahí algunas cuestiones que ellos sostienen, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la negación de la inmoralidad del alma. ¿Qué es esto? La negación de la inmoralidad del alma. Bueno, ellos dicen que los impíos, los pecadores, los que no tienen a Cristo, no van a recibir un castigo eterno en el infierno, sino por el contrario que ellos van a ser simplemente aniquilados. No creen en el castigo eterno para aquellos que rechazan la salvación a través de Jesucristo. Otra doctrina o enseñanza que Elena White ha dejado en sus escritos, que ella dice que cada cosa que escribió no salieron de su imaginario, sino que han sido reveladas por Dios. Ella identifica a la Iglesia Católica con la gran ramera que aparece en Apocalipsis y califica tanto a la Iglesia Católica como al resto de las iglesias protestantes evangélicas como sectas. Fíjense, ¿no? Cómo dan vuelta la pelota. Que han perdido su pureza original. También considera que el gobierno de los Estados Unidos es la segunda bestia del Apocalipsis. Otra cuestión, ellos han impuesto un sistema de alimentación inspirado en Levítico, como dije recién. Es una inspiración claramente judaizante y de hecho son considerados por algunos especialistas como el primer grupo de origen cristiano que aplica una dieta distintiva bajo precepto religioso. Los dirigentes de la Iglesia Adventista en general tienden a practicar dietas vegetarianas, ¿no? Otra cosa que ellos sostienen es que Cristo no habría realizado la expiación de los pecados en la cruz. Y este es quizás uno de los errores más tremendos, ¿no? Porque tiene una doctrina media rara en cuanto a la expiación, ¿sí? Dice, Cristo no habría realizado la expiación de los pecados en la cruz, sino que habría esperado hasta 1844 para entrar en el santuario del cielo, consumando ahí la expiación, ¿no? Qué cosa tan torcida, rara, que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. La doctrina sobre la expiación es confusa en algunos puntos, llegando a afirmar que en realidad la víctima de la expiación no fue Cristo, sino Satanás. Esto lo vamos a ver en la reunión que viene, pero es algo realmente muy totalmente falaz lo que sostienen, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen sobre la expiación que es hecha por Satanás y Jesús. ¿En qué sentido? Como si Satanás fuera un cosalvador, podríamos preguntarnos. Según ellos, en Levítico 16, 5 al 10 y 20, 22, ellos ven que ahí el versículo que aparece donde habla de un macho cabrío que iba a ser sacrificado, representa figurativamente a Cristo, y después habla este pasaje de un emisario, y ellos dicen que representa a Satanás, y que es Satanás como emisario el que lleva el pecado de los redimidos al infierno, donde es aniquilado el pecado. Por eso dicen que hay como en el tema de la expiación un trabajo conjunto entre Jesús y Satanás. Fíjense ustedes qué cosa rara, ¿no? Y totalmente torcida con la claridad y la verdad de lo que es el Evangelio en la palabra de Dios. Otra doctrina que sostienen es el guardamiento del día sábado, por eso se lo llama sabatistas. Y otra cuestión es que exigen importantes contribuciones económicas de parte de los adeptos. Además de entregar el diezmo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si trabajan en una empresa adventista, se lo descuenta directamente el recibo de sueldo. Hay una empresa muy conocida de galletitas, que es la empresa Granix, que es una empresa puramente adventista. En Buenos Aires hay una de las fábricas muy grandes, le venden a muchos países, ¿no? Y la mayoría de sus empleados profesan la fe adventista. Tienen una hora al día donde paran toda la producción y realizan oraciones. Tienen este tema de que el diezmo le obligan a retirárselo directamente del recibo de sueldo y otras cuestiones más que son muy notables, ¿no? Con respecto a esto. Ahora vamos a ver a continuación, este estudio todo lo que dije de las doctrinas de los adventistas lo vamos a refutar bíblicamente en el encuentro que viene y vamos a ver los versículos de la palabra de Dios que refutan estas cuestiones que estuvimos viendo. Lo que vamos a ver ahora es un video que dura 7 minutos y es muy interesante porque también nos cuenta un poquito algo de lo que hemos visto sobre la historia de los adventistas, pero también nos van a identificar 3 puntos
cruciales que tienen que ver sobre lo que es una secta y por qué este grupo o la iglesia adventista podría estar encuadrada dentro de lo que es una secta. Vamos a tener que coordinar el sonido allá del celular con la pantalla, a ver si funciona. Bueno. A ver, esperemos un segundito. A ver si coordinamos todo esto. Aquí se puede escuchar bien. No, avisame y lo ponemos a la vez. Ahí vale, y esa no. Ahora va a empezar. Está bien, está bien. ¿Se ve ahí? ¿Es la iglesia adventista una iglesia verdadera o una secta? Algunos evangélicos creen que la iglesia adventista del séptimo día debe ser atazada abiertamente como simplemente otra denominación. Otros están confundidos sobre si deben considerar a la iglesia adventista como una secta o como una iglesia verdadera. Ciertamente, esta organización religiosa contiene doctrinas que son fundamentales para la fe cristiana. Por ejemplo, la iglesia adventista cree en la inspiración de la Biblia, en la Trinidad, cree que Jesús es Dios y Salvador del mundo y también cree en su segunda venida. Si usted visita su portal web oficial, podrá darse cuenta que también cree en otras doctrinas que son fundamentales para el cristianismo. Pero ¿realmente podemos considerar a la iglesia adventista como una iglesia de sana doctrina o realmente se parece más a una secta? En primer lugar, definamos qué es una secta. Una secta es una deformación del cristianismo. Las sectas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas, rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. Predican otro evangelio torciendo la verdad. Luego de esta definición de secta, nos toca analizar si la iglesia adventista encaja en esta definición. Para eso, en este video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Veremos 3 características de las sectas y de inmediato iremos comparándolas con las características de la iglesia adventista. En primer lugar, las sectas se caracterizan por tener profecías falsas que son promovidas como nuevas revelaciones o como especulaciones basadas en interpretaciones erróneas de las escrituras. Precisamente, la iglesia adventista del séptimo día comenzó como un movimiento basado en las enseñanzas de un predicador laico llamado William Miller. Miller, después de haberse embarcado en un estudio personal de la Biblia, en particular Daniel 8:14, se convenció de que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando dicha predicción falló, Miller y sus seguidores ajustaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Pero cuando el Señor no regresó el 22 de octubre de 1844, sus seguidores, conocidos como milleritas, experimentaron lo que llamaron el gran chasco, pues se dieron cuenta que las enseñanzas y predicciones de Miller habían sido totalmente falsas. Como podemos ver en este primer punto, se encuentra presente las falsas profecías y las especulaciones como una característica fundacional de la iglesia adventista. La segunda característica de una secta es que tienen revelaciones extrabíblicas y otros libros necesarios para entender la Biblia. Generalmente estos libros son escritos por uno de sus líderes y son necesarios para comprender la Biblia y para la doctrina de la iglesia. Para nosotros, los cristianos evangélicos, la Escritura es nuestra única y absoluta autoridad. Entendemos que la palabra de Dios es inspirada, infalible, autoritaria y suficiente y útil para todas las enseñanzas en la iglesia, según 2 de Timoteo 3:16 al 17. Los adventistas insisten que la Biblia es su único credo. Sin embargo, aunque afirman creer en la Biblia, al mismo tiempo tienen un compromiso inmovible a las profecías de Ellen G. de White.
las cuales ven como autoritarias en la iglesia. En la página web oficial de esta organización enseñan lo siguiente: uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Como pueden ver, este es un punto muy grave y peligroso, que precisamente es característico de una secta. Para los adventistas, las profecías de Elena de White son dirección, instrucción y corrección para la iglesia. En otras palabras, elevan sus profecías al mismo nivel de autoridad que solo le corresponde a la Biblia. Otra característica de las sectas es que enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. La iglesia adventista enseña que Cristo todavía se encuentra completando su trabajo de expiación en el cielo. Esta organización afirma que en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es decir, todavía Cristo se encuentra realizando una obra expiatoria y basado en esto, ni siquiera los creyentes pueden tener total seguridad de su salvación. Esta es una enseñanza totalmente antibíblica. El Nuevo Testamento enseña que el trabajo de expiación de Cristo fue totalmente concluido en la cruz, según Juan 19:30. Después de cumplir con su misión terrenal, el Señor Jesús se sentó victoriosamente a la diestra del Padre, como el autor de Hebreos claramente nos dice. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 11 al 14. Cualquier noción de que Cristo tenía o tiene que completar algún trabajo de expiación adicional en el cielo, como lo enseña la teología adventista, va en contra de Hebreos 10, 11 al 14. Y el hecho de que Jesús consumó su labor de expiación en el Calvario. Los tres errores de la iglesia adventista aquí mencionados claramente van en contra de la fe cristiana. Es por eso que los evangélicos deben ver la teología adventista del séptimo día con mucha cautela. Saque ahora sus conclusiones. Ahora, los documentales que hemos visto, los fragmentos de cada uno de los videos, nos han ayudado a nosotros a... Bueno, creo que estuvo claro el video, ¿no? Sí. Es importante recordar los 3 puntos que caracterizan a una secta para que nosotros también podamos evaluar a los diferentes grupos que muchas veces se llaman cristianos o muchas veces uno cree que son cercanos a lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Pero ¿cuáles eran los 3 puntos que vimos en el video? El primero, sostienen profecías falsas que después no se han cumplido y que están por fuera de lo que es el canon bíblico. En segundo lugar, tienen como fuente de inspiración y de consulta a la par de la palabra de Dios otros libros o otras revelaciones, podríamos decir, que han recibido líderes humanos bajo supuestas visiones, ¿no? O revelaciones de parte de Dios. Y la tercera que vimos, ¿la recuerdan? Claro, que siempre hay una distorsión sobre la persona de Jesucristo y su obra redentora. Lo vimos como en los testigos de Jehová, lo vimos ahora en cuanto al concepto de expiación que sostienen los adventistas y cómo esto de que Cristo a partir del año 1844 él empezó a completar su obra de expiación cuando vimos en Hebreos que él murió una sola vez y para siempre y nuestros pecados han sido expiados por la obra redentora de Jesús. Así que bueno, es importante tener esto siempre en mente y como siempre decimos nuevamente, que estos sean herramientas que nos ayuden a nosotros a poder acercar el Evangelio
a estas personas que están interesadas en seguir a Dios, en buscarle, pero lo están haciendo en un camino erróneo, ¿sí? Que el Señor nos bendiga y si Él lo permite, el miércoles que viene vamos a ver la segunda parte de este estudio. ¿Qué les parece si terminamos con una oración?